Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de nuestro curso de geometría. Soy el profesor Mauricio Enríquez y en esta nueva lección voy a iniciar con la demostración de algunas propiedades geométricas. En total son 5 propiedades de rectas perpendiculares y oblicuas, pero en este video voy a mostrar solamente 2, para que no se extienda demasiado. Las otras 3 las veré en el siguiente video. Será una segunda parte de este mismo tema. Entonces, empecemos. Propiedad 5, ¿no? Recuerden ustedes que ya hemos visto en otras lecciones anteriores 4 propiedades, pero hasta ahora no hemos demostrado ninguna porque han sido básicamente axiomas, ¿no? Son proposiciones que no requieren una demostración. Pero aquí con esta quinta propiedad sí vamos a hacer una demostración. Entonces resulta que esta propiedad, ¿verdad? O esta proposición no es tan evidente como las que vimos anteriormente, ¿no? Dice esta propiedad: los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esta propiedad se aplica a rectas que son oblicuas, es decir, que se cortan pero no se cortan en forma perpendicular. Dos rectas oblicuas son aquellas que no son perpendiculares, ¿no? Entonces aquí tenemos una figura con eso, un ejemplo, ¿no?, de rectas oblicuas. Y los ángulos opuestos por el vértice serían, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4. Esos serían los opuestos por el vértice. La propiedad dice que los ángulos opuestos por el vértice en rectas que se cruzan van a ser siempre iguales, ¿no? Entonces aquí el ángulo 1 tendría que ser igual al ángulo 3 y el ángulo 2 igual al ángulo 4. Vamos a demostrarlo. Siempre que hagamos una demostración, empezamos por establecer los datos o las condiciones del problema, ¿no? A eso le llamamos hipótesis. Aquí tenemos, por ejemplo, como primera hipótesis que AO y BO, o sea, las rectas AO y BO, se cortan en el punto O. Y una segunda hipótesis es que el ángulo 1 y el ángulo 3, como dije hace un momento, son opuestos por el vértice. Luego, una tercera hipótesis sería que también el ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Eso es una definición, ¿no? Son aquellos ángulos que no son contiguos, como por ejemplo aquí son contiguos el 1 y el 2, el 2 y el 3, el 1 y el 4, el 3 y el 4. Los que no son contiguos, sino que están uno frente al otro, ¿no?, se les llama opuestos por el vértice. Y serían aquí el 1 y el 3, el 2 y el 4. Nuestra tesis, o lo que queremos demostrar en este caso, es que el ángulo 1 es igual al ángulo 3, porque son opuestos por el vértice, o bien que el ángulo 2 es igual al ángulo 4. La demostración que yo voy a hacer es de que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Me parece, a ver. La otra no sería necesaria, porque el procedimiento sería prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el procedimiento. Aquí tenemos otra vez la figura. Y la demostración, bueno, consiste en establecer una serie de afirmaciones para cada una de las cuales vamos a dar una justificación. Vamos a escribir razones de por qué afirmamos eso, ¿no? Entonces, una primera afirmación que podemos hacer en nuestra demostración es de que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. En la figura podemos ver que el ángulo 1 y el ángulo 2 forman un ángulo colineal. Entonces, por la simple figura, por la pura figura, por inspección, al ver que forma un ángulo llano, pues sabemos que deben sumar 180 grados sus valores.
Esa sería la razón o la justificación de esta afirmación, ¿no? Segunda afirmación, también parecida a la anterior, pero ahora decimos que el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. La razón, la justificación viene siendo la misma, ¿no? Porque también forman un ángulo llano, y esto lo podemos ver en la figura. El ángulo 2 y el ángulo 3 también forman un ángulo llano. Muy bien. Tercera afirmación. Ángulo 1 más ángulo 2 es igual al ángulo 2 más el ángulo 3. La razón de por qué es esto, ¿verdad? Es porque si se fijan en la afirmación 1 y 2, resultaba que está el 180 como un elemento común, ¿sí? La suma de 1 más 2 y la suma de 2 más 3, ambas son iguales a 180. Por lo tanto, tienen que ser iguales entre ellas, esas sumas. La suma del ángulo 1 más el ángulo 2, que me da 180, debe ser lo mismo que la suma del ángulo 2 más el ángulo 3, porque también me da 180. Es una propiedad de las igualdades que se llama propiedad transitiva de la igualdad, que dice que cuando dos números o dos cantidades son iguales a una misma, ¿verdad?, a una tercera, entonces estas dos cantidades son iguales entre sí. Es como decir A es igual a B, pero C también es igual a B. Entonces podemos decir que A es igual a C. O sea, si dos cantidades como A y C, que se supone no sabemos cuánto valen, ¿no?, pero si decimos que son iguales ambas a una misma, entonces tienen que ser iguales entre sí. Esa es la llamada propiedad transitiva de la igualdad, que la estamos aplicando en este caso, ¿no? Después de esto, hacemos una resta en esta igualdad del paso 3, ¿verdad? Estamos restando el ángulo 2 en los dos lados. Podemos hacerlo. Es una propiedad también de la igualdad que se llama propiedad uniforme de la suma y resta. Propiedad uniforme de la suma o resta dice que si yo tengo una igualdad y a esta le resto una misma cantidad en los dos lados, la igualdad permanece. O si le sumo la misma cantidad en los dos lados, la igualdad va a permanecer. Claro que los resultados de esas expresiones van a cambiar, pero van a cambiar igual, porque le estoy quitando o sumando lo mismo, ¿no? Entonces la igualdad sí va a permanecer. Entonces, por eso es que podemos hacer esta afirmación, ¿verdad?, de que ángulo 1 más el ángulo 2 menos el ángulo 2 es igual que el ángulo 2 más el ángulo 3 menos el ángulo 2. Y en el siguiente paso podemos decir que entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Lo que queríamos demostrar. Acuérdense que queríamos demostrar que el ángulo 1 y el ángulo 3, que son opuestos por el vértice, son iguales. Y aquí ya llegamos a esa conclusión en el paso 5, porque resulta que aquí el ángulo 2 menos el ángulo 2 se va a eliminar y nos va a quedar nomás el ángulo 1 en el lado izquierdo. Y acá también el ángulo 2 y el ángulo 2 se están restando y nos va a quedar nomás el ángulo 3. Entonces, por simplificación de esta igualdad del paso 4, nos quedó ángulo 1 es igual al ángulo 3, que era lo que queríamos llegar, ¿no? Queríamos llegar a la conclusión de que estos que son opuestos por el vértice son iguales. Una demostración parecida la podríamos hacer para demostrar que el ángulo 2 es igual al ángulo 4, que es la segunda tesis que estamos considerando, ¿no?, en esta propiedad. Pero bueno, eso se las dejo de tarea a ustedes. Sería un procedimiento muy semejante a este que acabamos de seguir.